¿Estás escuchando voces o es solo nuestro podcast? Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas. Dos mentes brillantes, mal diagnosticadas. Noticias virales, sectas de mentes y películas que dan más miedo que tu psicólogo de la seguridad social. Y recuerda, somos el resultado de un Dios un tanto errático. Buenos días, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenidos a Medicadas, Y bendecidas. el podcast donde hablamos de cosas que no tienen sentido y tal. Bienvenidas a la locura colectiva. Bienvenido a un día en nuestras vidas. En nuestras mentes. Amiguita, cuéntame la cita más rara en la que hayas estado. Nos gusta. Me he encontrado muchas cosas en el camino, pero tengo una que es mi favorita. ¿Cuál es? Que esa se quedó clavada en mi corazón. A ver. Yo conocí a un chico en la universidad y me dijo: tengo un grupo, yo toco el teclado, ¿quieres venir a mi concierto? Vale. Entonces él me dio la dirección de una sala donde yo he ido de fiestas de mamarracheo a fiestas de drag, de travestis, he ido incluso a un concierto de Leiva. Quiero decir, la sala yo la conocía. Entonces yo dije, no puede ser malo. Y llegué con mis amigos los maricones, evidentemente. ¿Cuál era tu outfit? Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo estaba pues con una minifalda, con escotazo y el eyeliner negro. Yo pensando que iba a un concierto de rock, porque me había invitado el chico que me estaba tirando los trastos. Y de repente entramos, la seguridad súper amable, la gente me empezaba a mirar un poco raro, pero yo estaba pues con mis amigos en nuestro mundo, no nos fijábamos. Yo solamente me di cuenta de que la gente era muy amable y dije, hay que pagar entrada, y me miraron como si fuera loca. Y entramos, pasamos y de repente hay un señor dando un discurso de Dios es grande a los gritos. Y claro, de repente me veo en una misa evangelista. Y yo dije, bueno, vamos a darle, es una fantasía, pero dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. A lo mejor el chico simplemente está aquí porque toca muy bien el teclado y quería que lo viese, yo qué sé, la gente es muy rara. Entonces estuvimos 5 minutos hasta que empezó a tocar, viviendo cada frase, cantando cada canción, orando todos juntos, y dije, he visto suficiente, vámonos. Nos vamos, gracias. Y me fui a comer una pizza. Pero es maravilloso, o sea... Me encanta. Me encanta que te invitara a la cita y no dijera específicamente que era una cita en su iglesia o donde ellos solían orar. Me encanta que preguntaras que si había que pagar entrada. A ver, es que yo tengo que reconocer que yo en esa época mi prototipo de chico era el típico rockerillo tirado, sí. Rockstar. Yo me moría por esos tóxicos de mierda. Entonces, claro, yo vi y me dice, yo toco, tengo un grupo, y dije, allá que voy de cabeza. Me encanta. Era tóxico, pero en otro sentido. Pues nada, y si bueno, alguna vez alguien te invita a una cita, por favor preguntarle que si es en una iglesia evangelista. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, ¿y hoy qué noticia me vas a traer hoy? Ay, amiga, hoy te traigo una noticia. Pues mira, resulta que en 2018 condenaron a un joven en Ourense por inventarse que 2 personas vestidas de pollos le habían robado el móvil.
¡Qué maravilla! ¡Qué fantasía! Resulta que en febrero de 2018 un joven acudió a la policía de Ourense para denunciar que 2 individuos disfrazados de pollo de color amarillo, específicamente... No era pollo de corral, era pollo amarillo. Amarillo. Le habían asaltado cuando iba por la calle y le habían robado el móvil. El desenlace tuvo lugar en febrero de 2018, según recoge La Voz de Galicia, y los agentes averiguaron que había sido una invención y en el mes de julio tuvo lugar el juicio en el que el joven reconoció que todo había sido una ocurrencia, o sea, unas risas, un jaja, un ¿a que no tienes huevos? La gente tiene mucho tiempo libre. Pues te comento que cuando lo citaron para declarar por segunda vez, llevó consigo el móvil que según él le habían robado. A ver, señor policía, no es que me lo haya inventado yo, es que veo luces, escucho cosas. Escucho voces. Joder, entonces... Pues dicen que Dios no castiga 2 veces, pero... Y sin más, amiguita, vamos a pasar a contar de qué vamos a hablar hoy. Uf, hoy es una gran fantasía. Sí, y tenemos que dejar bien claro que todo lo que vamos a decir en este podcast a partir de ahora y hasta el final es supuestamente, presuntamente, hipotéticamente, probablemente, entre comillas, ficticiamente o allegedly, por si no queda bien claro, ¿vale? Así que pues nada, empezamos. Aesthetic, pero inestables. ¿Empezamos dónde? En Utah, Texas, finales del siglo XX. Maravilla. Es ahí donde están las raíces. Se respira el redneck. Un pasaje árido, comunidades cerradas y la promesa del sueño americano. Entre ranchos y desiertos surgieron comunidades polígamas extremas, donde la fe se mezclaba con control absoluto y los secretos familiares podían rivalizar con cualquier telenovela. Sí, y sin poder tuitear ni publicar historias de Instagram, porque allí el wifi es pecado. Para entender la iglesia fundamentalista, primero tenemos que remontarnos a los orígenes del mormonismo. Joseph Smith, en el siglo XIX, afirmó haber encontrado planchas de oro con mensajes divinos y fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Menudo nombrecito se buscó el señor. Dijo algo así ligerito para que se quede bien. Su predicación incluía doctrinas sobre profecía, revelación continua y una estricta moral religiosa. Una de las enseñanzas más controvertidas fue la poligamia, porque Smith tonto no era y defendía que tener múltiples esposas aprobadas por Dios era un camino hasta la exaltación y la salvación eterna. Esta práctica generó gran controversia, persecución legal y social, y forzó a los primeros mormones a huir de las comunidades establecidas en Nueva York, Ohio, Missouri y finalmente Illinois. Básicamente un éxodo religioso VIP, pero sin sombrillas ni cócteles. Totalmente. Tras la muerte de Joseph Smith en 1844, Brigham Young asumió el liderazgo y guió a miles de seguidores hacia el oeste, hacia el Valle del Lago Salado en Utah, Salt Lake City. Y allí vamos, no sé si es Salt Lake City, lo he dicho por el jaja, pero que igual no es. Pero todo en este podcast, en este capítulo es supuestamente. Allí consolidaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la poligamia se mantuvo como una práctica aceptada durante varias décadas. Y es que no es que se tenga muchas esposas, sino era todo un plan estratégico de expansión demográfica y territorial. Totalmente, porque con el tiempo el gobierno estadounidense presionó a la Iglesia para abolir la poligamia. En 1890 la Iglesia oficialmente renunció públicamente a esta práctica. Sin embargo, grupos disidentes consideraban que la poligamia era la central para la salvación. Aquellos que se negaron a abandonar la práctica formaron comunidades cerradas y aisladas en las zonas remotas de Utah y Arizona. Que me gusta a mí la América rural, tan hillbilly y todo. Maravilla.
Estas comunidades se volvieron autosuficientes, regulando estrictamente la vida social, económica y religiosa de sus miembros. Fueron el caldo de cultivo para lo que luego se convertiría en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me cago en sus muertos como tenga que volver a decir este nombre otra vez. ¡Que me ahogo! Un grupo que mantuvo la poligamia como núcleo central y espiritual. Sin cócteles, sin wifi, pero con muchísima vigilancia. Por supuesto. Y mujeres. Y mujeres también muchas, porque claro, allí había que expandirse. Los primeros líderes de esas comunidades aisladas crearon estructuras de poder basadas en la obediencia total al profeta, la jerarquía familiar y el control sobre la economía local. La educación, los matrimonios y la vida cotidiana se organizaban para reforzar la fe y la sumisión. En la década de 1950 y 1980, estas comunidades crecieron en tamaño y complejidad. Se crearon negocios locales, escuelas propias y estructuras de gobierno interno. Los líderes emergentes comenzaron a consolidar familias y matrimonios como instrumentos de control social muchísimo más allá de la fe personal. ¡Ay! Es como un tablero de ajedrez humano, donde cada pieza tiene que moverse según la estrategia del profeta. Claro, porque los profetas tontos, lo que se dicen tontos, no lo son. No son. Y en ese contexto nació Warren Steed Jeffs en 1955. Mira, como el de la secta anterior, 1955. Oh. Fue un mal año. Fue un mal año. Una mala cosecha. Revenía. Vino sin mucho grado. En una familia profundamente involucrada en la iglesia fundamentalista. Su padre, Rulon Jeffs, era un patriarca respetado y administrador de la comunidad. Warren creció rodeado de decenas de hermanos y hermanas, múltiples esposas y un sistema basado en la obediencia absoluta. Básicamente, un niño en un internado de control total, pero con bendiciones divinas incluidas. Pues imagínate lo que era una Navidad en esa casa. Si tienes 25 hermanos, joder, macho. Se regalaban una patata, una piedra, una mandarina. Y si había gemelos, una para los dos, eso se compartía. Como las mujeres. Desde pequeño, Warren fue educado para convertirse en líder, aprender las escrituras, manejar matrimonios y consolidar familias según las necesidades de la comunidad. Todo cuestionamiento a la autoridad era considerado un pecado. El mundo exterior era un lugar peligroso y corrupto, del cual había que mantenerse alejado, evidentemente. Las primeras lecciones de poder y control se consolidaron durante su juventud. Observaba a su padre organizar matrimonios y reasignar esposas, y administrar recursos, comprendiendo que la obediencia era el eje que mantenía cohesionada a toda su comunidad. Y así, la semilla de lo que sería su liderazgo absoluto ya estaba plantada. Solo la tenías que regar con devoción religiosa, estrategias de control social y económico. Tras la muerte de Rulon Jeffs en 2002, Warren asumió su liderazgo absoluto. Desde ese momento centralizó el poder de manera inmediata. Él decidía quién podía casarse con quién, supervisaba la vida diaria de los miembros y controlaba la economía local. Cada decisión era considerada un mandato divino y su palabra se convirtió en ley. Vamos, que decir no quiero era casi como rebelarse contra Dios, y eso en su mundo tenía consecuencias directas y letales. Los matrimonios masivos fueron uno de los instrumentos más visibles de su autoridad. Jóvenes, muchas veces menores de edad, eran asignadas a hombres adultos, que eran algunas veces incluso familiares, en ceremonias cuidadosamente planeadas. Esto de la América rural no se escapa ninguno. No se escapa ni uno. Pues ¿cómo van a estar si se unen entre primos? Ya te digo. Pues como los Borbones. Como los Migueletes. Digo. Cada unión reforzaba su control y recordaba a la comunidad quién dictaba las normas. La vida diaria estaba completamente regulada. Las mujeres debían cubrir su cabello, vestir de manera austera y obedecer tanto al profeta como a sus esposos.
Porque claro, no vaya a permitirse que una mujer piense por sí misma, que a lo mejor crea una revolución. Los hombres jóvenes aprendían a someterse sin cuestionar y desconfiar del mundo exterior. Las escuelas y los negocios estaban bajo supervisión directa, asegurando que toda actividad reforzara la estructura de control. Básicamente ni en Juego de Tronos había un sistema de vigilancia tan extremo. Y allí ni siquiera podías llevar capa y espada. Es que de verdad. Y no tenían ni dragones ni... ¡Qué aburrimiento! Además de la obediencia, la educación estaba diseñada para moldear a los jóvenes según los intereses del líder. Aprendían que resistirse era pecado y que su rol en la comunidad estaba predeterminado. Cada acto cotidiano, desde trabajar hasta comer, reforzaba la jerarquía y la dependencia hacia Jeeves. La economía también estaba centralizada. ¡Qué raro! Ya te digo. Jeeves controlaba propiedades, tierras, negocios y contribuciones de los miembros. La dependencia económica reforzaba su autoridad, porque nadie podía independizarse sin enfrentar graves consecuencias. Los privilegios se otorgaban a los más obedientes y las sanciones a los cuestionadores, manteniendo una jerarquía intacta. Me recuerda como a un gigantesco Tetris humano, donde cada pieza tiene que encajar. Y si no encajas, a tomar por culo. Te persiguen con un palo, que es América rural. O pum pum. Literal. Los rituales de ceremonias fortalecían aún más su control. Oraciones conjuntas, reuniones semanales y los matrimonios masivos eran cuidadosamente planificados. Disposición de los fieles, vestidos, peinados e himnos, todo estaba pensado para reforzar la obediencia y la autoridad del líder. Y un evento tipo boda real, pero con 30 novios, 15 novios y la presión de que todos obedecieran sin chistar o... a la tumba. Literalmente. La vestimenta también tenía un significado. Para las mujeres tenía que ser austera, los hombres tenían que ser discretos y los niños eran enseñados a reflejar pureza y obediencia en cada gesto. Cada aspecto de la vida cotidiana estaba supervisado y cualquier desviación era rápidamente corregida. ¿Ves lo que te he dicho del palo? Es que... aquí era o la el cinturón. Ahí el palo. La vigilancia no solo venía de los líderes, sino de toda la comunidad. Vecinos y familiares se convertían en vigilantes del comportamiento. Seguro que cualquier intento de rebeldía merecía una mirada capaz de aterrorizar hasta a Alejandro Sanz en una portada de videoclip. Los matrimonios masivos eran además el núcleo de la vida social. Cada ceremonia incluía asignaciones de esposas a hombres, a veces adolescentes, justificadas como mandato divino. Claro, la perversión ahora es mandato divino. Ya te digo, por eso a los niños se les quería como vestir para que reflejaran pureza y obediencia, ¿sabes? Como es si, todo súper enfermo. Como si eso no les gustara a algunas mentes perversas. Ya te lo digo. Las oraciones, bendiciones y discursos recordaban continuamente a los miembros su deber de obedecer y multiplicarse. La vida comunitaria también estaba organizada en torno al trabajo conjunto. La agricultura, mantenimiento de propiedades, negocios locales, etc. Todo estaba diseñado para reforzar la dependencia y el control. Los miembros trabajaban para la comunidad y por extensión para el profeta, asegurando que nadie pudiera independizarse. Amiguita, con ese control absoluto, Jeff construyó un imperio espiritual y económico. Su palabra era la ley y su interpretación de la doctrina sagrada e incuestionable. Nadie podía desafiarlo sin enfrentar aislamiento, pérdida de hijos o expulsión de la comunidad. Ese patrón de control se mantuvo incluso cuando la ley comenzó a investigarlo. La obediencia ciega, los matrimonios forzados, la vigilancia constante eran mecanismos que aseguraban que su influencia persistiera aún bajo la presión judicial. O sea, que ni la justicia ni la cárcel podían apagar el wifi de la fe ciega, y cualquier palabra de este subser tenía más autoridad que cualquier mensaje de WhatsApp de tu jefe. Ya te digo. En 2006 finalmente la justicia alcanzó a Warren Jeffs. Fue arrestado por conspiración para cometer relaciones sexuales con menores, ojo, y la magnitud de los matrimonios forzados, la manipulación de adolescentes y la vida controlada hasta el más mínimo detalle salieron a la luz durante la investigación. Vamos, que la lista de delitos parecía un catálogo de cómo no manejar una comunidad.
sobre todo cuando hay menores implicados. Ya te digo, porque además las pruebas recopiladas incluyeron testimonios de mujeres jóvenes, documentos internos de la comunidad y registros de matrimonios masivos. Es que este hombre estaba zumbadísimo de la cabeza, era como, vale, ¿qué tengo? 40 mujeres y 10 hombres, lo vamos a hacer funcionar. Las matemáticas me dan. Sí. Todo indicaba un patrón sistemático de abuso y control. Jeffs fue llevado a un juicio y finalmente condenado a cadena perpetua, además de recibir sentencias adicionales por múltiples delitos. Y pensarás, bueno, pues qué bien, qué alivio, aquí se termina todo. Pues no, porque incluso tras su... Sigue, es que esto no... Sí. Es increíble. Y seguía. ¡Pesado! Y el camino se acaba y el tonto sigue corriendo. Jeffs continuó influyendo en la comunidad mediante cartas, mensajes y visitas limitadas, dictando matrimonios, políticas internas y supervisando la vida de sus seguidores. La obediencia hacia él seguía siendo absoluta, su figura seguía siendo simbólica y mantenía la estructura jerárquica intacta. Básicamente, la cárcel era como ponerle modo avión a tu móvil, pero él encontraba la señal divina igualmente. Exactamente. La Iglesia fundamentalista, a pesar de la vigilancia de las autoridades, persiste. La comunidad sigue practicando matrimonios polígamos, manteniendo rituales de control y aislamiento y conservando jerarquías que dependen de la autoridad de Jeff. Es que no para de dar por culo la señora. Suélteme el brazo. La ley puede supervisar y sancionar, pero no ha podido deshacer completamente la estructura de obediencia que él, junto a sus antepasados, construyeron. Si alguien te dice que tu salvación depende de casarte con 5 personas mayores y olvidarte del mundo exterior, mejor escucha a Rosalía, ponte tus auriculares y respira hondo. La historia de Warren Jeffs y la Iglesia fundamentalista es en un ejemplo extremo de cómo la religión puede convertirse en un instrumento de control absoluto. Mezcla de devoción, poder y manipulación social, creando una comunidad aislada donde la obediencia ciega perpetúa la autoridad del líder e incluso, aunque no esté presente, aunque esté en la cárcel. Es lo más increíble de todo, es que en este mundo cada ceremonia, cada oración, cada matrimonio masivo eran piezas de un tablero gigantesco donde todos tenían que encajar. Se les acaba el juego. Sí, la vida en Colorado City y Hilldale hoy sigue marcada por estas dinámicas y aunque la ley ha invertido muchísimo tiempo y recursos para que esto no siga sucediendo, la comunidad mantiene prácticas de control coercitivo, matrimonios polígamos y rituales de obediencia que recuerdan los tiempos de mayor influencia de Jeffs. La dependencia del líder, incluso tras su encarcelamiento, demuestra la fuerza de la estructura social que él y sus antepasados construyeron. Los jóvenes que crecen en esta comunidad aprenden desde pequeños que resistirse es pecado y está mal. La educación, tanto académica como religiosa, se centra en moldear la obediencia, la sumisión a la autoridad y la desconfianza hacia el mundo exterior. Las niñas básicamente son preparadas para servir y obedecer y los niños para liderar bajo las directrices del profeta. La estructura económica también sigue siendo un elemento de control, ya que los negocios, las tierras y las propiedades están bajo supervisión de los líderes que actúan siguiendo la línea de Jeffs. La independencia económica refuerza la sumisión, ya que quienes buscan independencia enfrentan dificultades y sanciones sociales. Que si algún día alguien te propone una salvación que implique matrimonios múltiples, aislamiento del mundo, mejor ponte nuestro podcast, ya que nosotros te proponemos purpurina, rituales de rezo a la luna y tecno hasta el amanecer. La historia de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo, de los santos de los últimos días y de Warren Jeffs nos muestra cómo la fe puede ser manipulada para consolidar poder, cómo la obediencia ciega puede sostener estructuras jerárquicas y cómo los rituales sociales pueden convertirse en herramienta de control. Una comunidad aislada, rituales cuidadosamente diseñados, matrimonios masivos y una vigilancia constante. Todos los elementos de una sociedad donde la devoción y el miedo se entrelazan de manera inseparable. En esta supuesta allegedly secta
continúa siendo un caso extremo de poder religioso y social, un recordatorio de cómo la fe puede ser usada para manipular y controlar, y de cómo estructuras jerárquicas pueden sobrevivir incluso cuando su líder está físicamente ausente. Es que es fascinante eso. Es literalmente, te tienen que hacer un lavado de cerebro desde pequeño. La comunidad ha aprendido a sobrevivir, adaptándose a la supervisión legal y al escrutinio público, pero evidentemente sin renunciar completamente a las prácticas que defienden su identidad, poligamia, rituales estrictos y aislamiento social. La fe sigue siendo la herramienta central de la cohesión, y la figura de Jeeves continúa siendo un eje alrededor el cual gira la comunidad. O sea, si pensabas que tus problemas con la oficina eran complicados, imagina vivir bajo un sistema donde tu vida entera depende de la aprobación de un profeta. Y con eso, si algún día te encuentras con alguien proponiéndote matrimonios polígamos, para tu salvación, recuerda: ¡corre! Bueno, amiguita. Madre mía, amiguita, ¿cómo estamos? Yo me he quedado allegedly. Allegedly. Me he quedado... Después de esta secta. ¿Qué me recomiendas hoy para ver? Pues mira, te voy a recomendar para ver La Fuente de las Mujeres, que es una película que tiene producción francesa, italo-bélgica, marroquí. Vamos, que se ven muchas tetas. Esperemos que no. No se ven muchas. En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan a buscar agua bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una montaña. Leila, que es una joven casada y además ella es rebelde de profesión, Como me gusta. propone a las demás mujeres una huelga de sexo. No van a mantener relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el transporte de agua hasta la aldea. Pues me parece una fantasía de película, la voy a ver. Tienes que verla, está muy bien. La voy a ver y es porque tiene la idea que yo siempre digo, que las mujeres tenemos el poder si el día que cerremos las piernas, el mundo se paraliza. Se acaba el mundo. Totalmente, o sea, yo digo, mira, si somos tontas las mujeres porque nos peleamos entre nosotras, pero si realmente un día todas las mujeres del mundo cogiéramos y cerráramos las piernas y dijéramos, se acabó. El mundo se cae entre nuestros pies. Sí, Así se que- acabó. Porque yo me lo propuse. Bueno, pues hablando de mujeres, yo te voy a recomendar La Casa de Bernarda Alba, Ay, que es encanta. una fantasía. Amo a Federico Sí. García Lorca y esta es una de sus obras teatrales. Ay. Os podéis leer el libro, también está en película, que sale una cantante que es maravillosa, se me ha ido el nombre, Ana Belén, creo que sale Ana Belén ¿Qué hace de? de Adela. Ah, Sí, fíjate. maravilloso. Si no la conocéis, yo os cuento que se trata de la casa de Bernarda Alba. Es una casa cerrada y opresiva donde Bernarda Alba, la dueña, es una matriarca dominante, impone un régimen estricto sobre sus 5 hijas tras la muerte de su esposo. Un régimen estricto de duelo. De duelo, que antiguamente duraba 5 años, ¿no? O más. Ellas no van a ver la luz del sol nunca más, es lo que dice. La obra explora temas de represión, poder y control absoluto dentro de una estructura familiar, donde cada miembro está sometida a las reglas implacables de la madre, quien actúa casi como una figura autoritaria similar a una líder de secta. Pero es que tiene frases maravillosas como: a un caballo soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Muy Así bien. que con eso, mujeres Es poderosas. que ella tenía el poderío en todo el coño metido. Además, Federico García Lorca siempre le da un Papel. poder absoluto a la figura femenina. Yo creo que describe muy bien la España de esa época, Sí. con todo lo que son represión, la importancia de la religión, de las apariencias. Y describe muy bien a la mujer. Yo no sé si es porque igual se crió entre mujeres. Sí, ¿Sabes? tiene muchísima sensibilidad hacia las mujeres. Es Y la- como el manchego, Almodóvar, Sí. que él decía que él hacía películas tan buenas y retrataba tan bien a la mujer porque él se había criado en la cocina de su casa Pues puede con su ser. madre y su abuela. Puede ser por eso, no sabemos mucho de la vida de Lorca, por desgracia,
pero es maravilloso y La casa de Bernarda Alba es de mis obras teatrales la favoritas. mía también. Además disfruto mucho cuando la veo en teatro y siempre hay. La casa de Bernarda Alba es una obra de teatro que siempre está presente porque siempre, sobre todo los teatros que son independientes, la suelen pues nada, representar. chicos. Esto ha sido todo por hoy, amiguitos. Ir al teatro, que también es necesario. Sí, cultura, nena, cultura. Que aquí no solamente son películas. Y nada, que disfrutéis mucho, que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Vernos en YouTube y seguirnos y escucharnos en Spotify. Medicadas y bendecidas. Y eso es todo por hoy, amiguitos. Muchas gracias por el apoyo que nos habéis estado dando. Lo vemos. Os escuchamos, os leemos y sobre todo os disfrutamos, que es lo mejor. Y poquito más. Hasta aquí llegamos hoy. ¡Chao! Bye bye.